Vinga, doncs si us sembla començarem. Jo em toca presentar a la María Ángeles Garrido Laparte, que ella és professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Saragossa, on imparteix docència a l'àrea de Psicologia Evolutiva i d'Educació des de l'any 1990. Està especialitzada en dificultats de l'aprenentatge i en especial en les dificultats de la llengua escrita. El seu interès per aquests temes és interior a la seva vinculació amb la universitat i té a veure amb els diversos anys de treball amb adolescents amb fracàs escolar. Va tenir la possibilitat de conèixer el professor Das, l'autor del model PAS, i va dedicar la seva tesi doctoral a aquest model. Va iniciar una línia d'investigació i coneixement que permet connectar els processos psicològics bàsics i els continguts curriculars. La María Ángeles ens parlarà de la necessitat d'afrontar i de fomentar amb una teoria els processos de lectura i escriptura per poder avaluar i sobretot intervenir. Ens ho presentarà a partir de 3 casos pràctics, en Xavi, l'Anna i en José María. Espero que en gaudiu. Gràcies. Buenos días a todos y todas. He estado en el final de la ponencia de Andoni y al lado de lo que habéis escuchado, pues lo que yo os voy a contar os va a parecer como muy de andar por casa. Pero ocurren probablemente cosas diferentes, ¿no? Nuestra historia o las historias profesionales de los ponentes pues también son diferentes y las inquietudes y lo que nos preocupa en relación con los niños y con la lectoescritura pues probablemente nos hace también llevar caminos diferentes. Probablemente eso, si hablo como muy de andar por casa, puedo pecar de simple y a lo mejor os parece pues que vaya cosa que nos han venido a decir de Zaragoza, pero la he planteado, fijaros, un poco desde los problemas que yo tuve cuando trabajé con niños, con adolescentes con fracaso escolar y a partir de los años que ya llevo dedicando a la docencia universitaria. Lo que pasa es que he procurado que todo lo que hago en la docencia universitaria lo reflexiono y lo contrasto con esos niños que formaron parte de mi vida y que la verdad es que no he olvidado nunca, porque es la experiencia laboral que recuerdo de forma más entrañable y con más cariño, ¿no? A pesar de que cuando trabajé con ellos probablemente hice cosas pues, demasiado intuitivas, algunas veces poco fundamentadas, otras, pero con ganas, ¿no? de que se resolvieran algunas de sus dificultades. Lo que yo os voy a plantear es lo que podemos hacer en el aula, es decir, lo que yo creo que puede hacer el profesor, que está ahí con los niños, y para lo que necesita pues únicamente tener fundamentada una teoría sobre la lectura, es decir, haber reflexionado sobre cómo entendemos leer y cómo entendemos escribir y tareas realizadas por los niños. Voy a comentaros un poquito cómo va a ser cómo voy a secuenciar la ponencia, aunque es probable que me tenga que precipitar un poco, porque siempre cuando preparo las cosas, pues como estoy acostumbrada a tener muchas horas para contar lo que me parece que tengo que contar, cuando tengo que hacerlo en 1 hora y cuarto, pues a veces me equivoco. Yo lo primero que voy a hacer con vosotros es repasar qué supone leer y escribir, porque tenemos que partir de una concepción más o menos semejante de lo que supone leer y escribir, para después ver qué tareas necesitamos para hacer una evaluación funcional. No hacía falta, para saber lo fundamental de qué hace un niño cuando lee, no nos haría falta. Podíamos hacerlo con algunas de las pruebas que hay estandarizadas, pero lo podemos hacer simplemente con tareas diseñadas por nosotros y además bastante sencillas de elaborar. Veremos esa evaluación funcional a partir de las tareas de Xavi y Ana, que son niños, pues uno es muy buen lector y vamos a ver por qué es un buen lector o qué décimos
o cuando decimos que un niño es buen lector. Veremos a Ana. Ana no es una buena lectora, y vamos a ver qué quiere decir que alguien no lee bien, porque también podemos querer decir cosas diferentes. Y he traído en otro Power pues a José Mari y a algunos niños más, porque no creo que nos dé tiempo a ver aspectos de la escritura. Lo que pasa es que si algunas de las cosas las queréis ver de forma concreta en relación con la escritura, pues lo podemos hacer en el tiempito de preguntas. A partir de ahí, a partir de que veamos lo que hace Ana cuando lee y por qué decimos que Ana es una niña que tiene dificultades de lectura, veremos cómo se plantea o qué objetivos son exactamente los que necesita Ana que nosotros tengamos claros para plantear la intervención. Si veis aquí, yo os he puesto un esquema básico de todo lo que supone leer. Cuando nosotros le pedimos a un niño que lea, le estamos pidiendo que ponga en juego procesos que podemos denominar de bajo nivel, porque son los que se automatizan, y procesos de alto nivel, que son los que necesitamos activar de forma personalizada para cada lectura. Los procesos de bajo nivel, para llevarlos a cabo, es decir, para darle significado a las palabras, que es lo que hacemos a través de los procesos de bajo nivel, necesitaríamos tener, obviamente, ya la discriminación perceptivo-visual de los símbolos. Tendríamos que tener también categorizados los sonidos. Podemos utilizar, como bien sabéis, la vía fonológica, que se basa en las normas de conversión grafema-fonema, y podemos utilizar la vía lexical, que supone reconocer globalmente las palabras. Efectivamente, para dar significado a las palabras, contamos con lo que podríamos denominar pues, un diccionario visual, que sería aquel en el que guardamos las palabras que hemos visto escritas muchas veces, algunas veces, y ya podemos reconocer de forma global, y un diccionario auditivo, que sería en donde buscamos el significado de las palabras que no hemos visto escritas o que a lo mejor son muy largas para captar de forma global. Cuando nosotros leemos una lista de palabras, únicamente necesitaríamos esto. Pero, obviamente, el objetivo de la lectura, el fin de la lectura, que es utilizarla pues, para aprender de los textos, no es un fin en sí misma, para disfrutar de ratos de ocio, etcétera, etcétera, lo que encontramos son textos escritos, textos enteros, es decir, palabras que van formando proposiciones, distintas proposiciones que hay que interconectar, porque lo que hay que hacer es buscar el significado, el sentido global del texto. Cuando nosotros damos significado global al texto, necesitamos activar conocimientos previos curriculares, conocimientos previos experienciales, conocimientos previos de estructuras textuales. Además, tenemos que tratar con la propia información que proviene del texto, es decir, a los niños les pedimos que construyan microestructuras, les pedimos que activen un modelo mental, les pedimos que construyan la macroestructura, les pedimos además que esto lo hagan de manera controlada, autorregulándose, es decir, también cuando leemos tenemos que darnos cuenta si hay que volver atrás, si esto ya está claro, si esto por más que lo leamos no nos va a quedar claro porque hay algo básico que nos falta o porque está mal estructurado. Es decir, fijaros, cuando a nosotros le pedimos a un niño que lea, pues le estamos pidiendo muchas cosas. Cuando usamos las vías de acceso al significado, y de forma simple, porque luego entenderemos mejor a Ana, o lo que hace Ana, esta sería la representación gráfica de lo que hacemos con nuestra mente cuando utilizamos la vía fonológica, es decir, cuando la palabra no la hemos visto escrita un número suficiente de veces para poderla reconocer de forma global, o cuando la palabra a lo mejor es muy larga o no nos encaja, hacemos un análisis visual, después esa versión escrita de la palabra la convertimos en la versión oral y después hacemos la búsqueda del significado. A veces lo tenemos y a veces no. Si no lo tenemos, pues nos queda el diccionario o deducir el significado por el contexto.
Sin embargo, cuando usamos la vía lexical, el proceso es más rápido porque esa parte en la que pasamos la versión escrita de la palabra utilizando las normas de conversión grafema-fonema previo a darle significado, no necesitamos hacerlo. Esto quiere decir, fijaros, que ya podemos ver a partir de aquí y en nuestra aula diferencias entre unos niños y otros. Un niño, por ejemplo, que tiende a leer siempre utilizando la vía fonológica y no es muy buen lector, observaremos que en general aborda cualquier texto de la misma manera. ¿Por qué? Porque si tiende a utilizar la vía fonológica, quiere decir que no tiende a construir un diccionario visual. Entonces, no hay palabras que él reconozca de forma global. Sin embargo, nos pueden desorientar más aquellos niños que tienden a usar la lexical. Cuando tiendes a usar la lexical, resulta que para usar la lexical tiene un problema, y es que solamente lo podemos utilizar con las palabras conocidas. Y los niños que no son buenos lectores generalmente, pues pasa como con el dinero. Leen menos, el que más dinero tiene más hace, y el que menos tiene cada vez tiene menos. Con la lectura ocurre lo mismo. Los niños que son buenos lectores leen más, cada vez tienen las normas más interiorizadas, más automatizadas y más claras, y cada vez tienen un diccionario visual más amplio. Los niños que fracasan en el aprendizaje de la lectura, pues obviamente van mostrando cada vez un desfase mayor con sus compañeros porque ellos van a tender a evitar la lectura. Cuando los niños tienden a utilizar la vía lexical, ¿por qué he dicho yo que nos van a desorientar mucho? Porque fijaros, si les damos a leer un texto en el que hay mayoritariamente palabras que han visto escritas antes y cuyos conocimientos previos son fáciles de deducir, pues ese texto lo van a resolver con éxito incluso, lo van a leer medianamente bien. Cuando les damos textos en los que hay muchas palabras que no conocen, pues tienen que hacer una lectura hiperanalítica o pueden inventarse unas palabras, cambiar unas palabras por otras. Y dices, uy, pero si ayer parecía que este niño, y fíjate, yo pensaba que iba por buen camino. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que nosotros necesitamos tener muy claro cómo se manejan estos niños con la vía fonológica y con la lexical. Y con la vía fonológica, además, necesitamos saber si es un problema de claridad de las normas, que entonces estaríamos hablando de errores de exactitud, o si es un problema de automatización, de interiorización, que entonces estaríamos hablando no de un problema de que comete errores, sino de que necesita el niño mucho tiempo. Si seguimos con esto, y esto os faltará en vuestro esquema, porque el Power tiene el problema que si os lo doy hecho ya no podemos pensar, ya no puedo hablar con vosotros, ya tengo que hablar sola. Entonces, lo que os he puesto ahí, que cuando utilizamos la vía fonológica, que es cuando convertimos la versión escrita en la versión oral y luego hacemos la búsqueda del significado, claro, esto nos sirve para todas las palabras que se ajustan a las reglas de conversión grafema-fonema, porque obviamente para dar significado a la palabra pasamos por la decodificación. Sin embargo, cuando usamos la vía visual, la vía lexical, ¿para qué nos sirve esta vía? Pues solamente para las palabras conocidas. Bien. Ay, perdonad, que no me ha aclarado muy bien. Bien. Entonces, fijaros. Ay, pues es que no veo el... No veo la flecha. Es igual. Bueno, no pasa nada. Me voy otra vez aquí. Bien, entonces, eso sería un poco en relación con dar significado a la palabra. En relación con los conocimientos previos que os pongo aquí, solamente os voy a poner un ejemplo cortito para que veamos o recordemos la importancia que tienen los conocimientos previos. Yo tengo aquí un texto que, aunque le ponga el título, a veces el título me orienta. En este caso, aunque yo ponga el título ahí, yo sigo sin entender nada. Yo esto lo leo muy bien. Cualquier intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de suministro al consumo no debería reducir la eficiencia del captador debido a un incremento en la temperatura de funcionamiento de los captadores. Yo os leo esto y decís, ostras, hay que ver la Marianne, lo que sabe. No entiendo nada de lo que pone aquí. Es decir,
tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de que un niño tiene problemas de comprensión lectora, estamos hablando de problemas de comprensión lectora. Porque vosotros conmigo, si queréis evaluarme la comprensión lectora, con esto voy a salir muy mal, y a lo mejor no soy tan mala. ¿Qué es lo que fracasa aquí? Los conocimientos previos. Os pongo otro ejemplo muy sencillito. Más vale plumífero volador en fosa metacarpiana que segunda potencia de 10 pululando por el espacio. Yo les sé dar significado a esto porque yo conozco el refrán que dice más vale pájaro en mano que ciento volando, si no me costaría muchísimo darle significado o a este otro. Relátame con quién deambulas y te manifestaré tu idiosincrasia. O esta otra, H de oso que no has de ingurgitar, permítele que discurra por su cauce. Aquí veis cómo cuando leemos, pues es fundamental el tema de los conocimientos previos. Pero no solamente necesitamos para construir el significado conocimientos previos. Fijaros, también necesitamos tratar con la información que proviene del texto. Y eso quiere decir que hay que construir microestructuras, eso quiere decir que hay que construir macroestructuras, eso quiere decir que hay que activar un modelo mental. Y yo os pongo también un ejemplo rapidito, porque, a ver si me aclaro. Fijaros, si yo os pongo a vosotros ahora esto para que leáis, hay que costumbre, no ideología, sistema, una de persona, voy a ir abreviando si os parece. Y ahora os digo, a ver, vosotros que sois, en fin, un público conocedor de la lectoescritura, ¿cuántas palabras recordáis de las que yo os he puesto? Y diríais, yo os digo cuántas, el 7 más menos 2, que dicen que son los ítems que podemos retener en la memoria. Pero fijaros, si yo ahora os presento en vez esto y os digo que son las mismas palabras, pues vemos que las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque las mismas palabras aquí forman un significado, hemos construido el significado. Claro, eso para vosotros que sois buenos lectores es fácil, pero a lo mejor hay niños a los que les cuesta hacer esto que para nosotros es tan sencillo porque ellos no ven las palabras como nosotros formando proposiciones. Y yo creo que en este sentido los niños con dificultades de lectura tienen un problema muy grande, y es que las personas que los rodeamos generalmente somos buenos lectores desde hace mucho tiempo. Y los que sabemos hacer las cosas bien hace mucho tiempo entendemos regular al que tiene dificultades. Yo tengo un ejemplo clarísimo de eso. Cuando tengo un problema con el ordenador, que yo no soy buena porque yo no soy nacida en la generación de los del ordenador, siempre me viene una mano mágica por encima que en 2 segundos me resuelve el problema, pero me deja como estaba. Es decir, la siguiente vez que me pase eso, voy a necesitar otra vez una mano mágica que probablemente no me lo explican porque ¿para qué me lo van a explicar? Si les va a costar más explicármelo que resolvérmelo. Entonces, a veces tenemos un problema y es que nos cuesta mucho ponernos en el lugar del otro. Fijaros, hay que construir también la macroestructura. En el ejemplo que os pongo, que vamos a ir a verlo muy rapidito también, es que, fijaros, cuando construimos la macroestructura tenemos que relacionar el significado que sacamos de los distintos párrafos. Y solamente si relacionamos de verdad eso que os estoy diciendo, captaremos que aquí hay una contradicción. ¿Por qué? Porque si decimos que hay peces que viven en el fondo del océano y si decimos que en el fondo del océano no hay nada de luz, pues luego no nos puede parecer sensato que haya peces que se alimenten de hongos rojos, porque si no hay luz no percibimos los colores. A veces esto, fijaros, para un niño lo que le estamos pidiendo. Y además, fijaros, yo os digo que cuando leemos además vamos activando un modelo mental. ¿Eso qué quiere decir? Que yo empiezo a leer algo en un semanario y ya conozco al autor y aún no he empezado casi y ya diría, hombre, pues ya está, pues ya sé hacia dónde va. Es que ya sé a dónde va a llegar. ¿Por qué? Porque cuando leemos hay mucha información que no está ahí de forma explícita, pero que nos ayuda o a veces nos dificulta el darle significado al texto. Yo os he puesto aquí una frasecita que a vosotros que sois buenos lectores, a ver si veo la... Ay, ¿dónde está la flechita? No está la flechita, no la veo.
Ahora, bueno, fijaros, no me lo podía creer. ¿Cómo me podía pasar una cosa así? Estuve unos días que no quería ver a nadie, no sabía qué hacer. Al final decidí contarlo. ¿Veis que no han dicho aún nada y vosotros ya os habéis montado una película? Las primeras en saberlo fueron mis amigas, aunque la verdad es que no sabían qué decirme. Después se lo dije a mis padres. Fue difícil. Mi padre reaccionó bien, mi madre tardó un poco más en asimilarlo. Finalmente se lo dije a Iván. Ahí no pone nada, pero nosotros ya sabemos que estamos hablando de una adolescente que se ha quedado embarazada. ¿Os dais cuenta? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir también que cuando leemos hay mucha información que no está explícita y que hay que inferirla, que hay que deducirla. Y a veces eso pues, puede ser pedirle a un niño que haga mucho. A ver esa manita. El tiempo de la manita no me lo descontaréis. Bien. Si vemos el modelo que de alguna manera incluye todo lo que supone leer, yo lo único que quiero que veáis, pero no lo voy a explicar, porque entonces sí que nos darían aquí las 8 de la tarde, lo que quiero que veáis es que este mismo esquema nos sirve para la escritura. Y desde el punto de vista del maestro, del que tiene que trabajar con los niños cada día, pues yo creo que nos simplifica mucho las cosas, nos aclara bastante las cosas, el ver que con el mismo esquema puedo entender también qué es lo que hacen los niños cuando escriben. Porque en la escritura también hay muchas cosas que automatizamos, por eso podemos inventarnos una historia, por eso podemos contar un cuento, por eso podemos hacer una redacción, porque imaginaros que cada vez que vamos a hacer eso tuviéramos que pensar en cómo es la elaboración motora de tal letra. Tuviéramos que pensar, uy, ¿y cómo se ponía casa? ¿La C con la E era? ¿Qué es lo que quiere decir? Que otra vez, al igual que en la lectura, podemos hacer muchas cosas en muy poco tiempo porque hay algunas que las hemos automatizado. ¿Qué hemos automatizado? Al igual que en la lectura, el pasar de la lengua oral a la lengua escrita, cuando alguien nos dicta algo no tenemos ningún problema, y la elaboración motora. ¿Qué no hemos automatizado? Pues obviamente la planificación, la creatividad, originalidad de lo que escribo y, por supuesto, las construcciones sintácticas, el vocabulario que puedo activar. ¿Os dais cuenta? Cuando decimos que un niño escribe mal, es muy diferente decir que tiene una letra que no le entiende nadie a que tiene muchas faltas de exactitud porque no sabe pasar de la lengua oral a la escrita o a que se queda con la página en blanco y le entran sudores porque no sabe qué decir. Son niños muy diferentes que necesitan que nuestras intervenciones sean también muy diferentes. Bueno, creo que ya digo. Bien. Vamos a ver ahora, si os parece, un poquito, nos va a enseñar Xavi. Xavi es un niño que os he dicho, buen lector, y entonces Xavi nos va a enseñar lo que hace cuando lee. Si prestáis atención a este esquema, es lo mismo que antes, simplemente para que veáis que las cosas se pueden explicar de distinta manera. En este esquema vemos los dos primeros puntos que lleva a cabo un buen lector con éxito y un mal lector con dificultad, que ahí estaríamos hablando de cómo damos significado a las palabras. Luego tenemos 4 núcleos que hablan de cómo dar o cómo jugar con la información que proviene del propio texto. El cuarto, el explicarlo bajo un contexto, pues ya va un poco, está a caballo entre el siguiente núcleo, que sería recuperar los conocimientos previos, y por último hemos dicho que además hay que hacerlo de manera estratégica. ¿Por qué? Porque el propio sujeto es el que tiene que decidir si necesita volver a leer ese texto, si tiene que pedir ayuda a alguien porque no lo va a entender aunque lo vuelva a leer, si ya no hace falta que lo revise más, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros, Xavi es un niño que está en tercero. Está escolarizado en la línea de euskera en Pamplona y habla castellano solo porque en su casa la familia es castellano parlante. Es decir, cuando va a primero de educación infantil le empiezan a hablar únicamente en euskera, en segundo y en tercero de educación infantil le ocurre lo mismo, en primero de primaria, en segundo de primaria y en tercero, que es en el curso que está, ocurre lo mismo. Lo que pasa es que en tercero de primaria ya empieza a tener castellano como lengua, como asignatura.
Lo que le ocurre a Xavi es que siempre le había interesado mucho la lengua, tanto la oral como la escrita, y en cuanto le inician en euskera, pues lo que hace es transferir las normas. Le llamaba la atención la C, porque en euskera solo se pone la K, le llamaba la atención la V, le llamaba la atención que saliera tampoco su letra, la X, que era su letra en castellano, pero su interés por leer, digamos que le hizo resolver estas cosas. Si le damos a Xavi este texto, fijaros, lo resuelve con una velocidad lectora propia de un niño mayor, porque lee 126 palabras por minuto, en cuarto, es lo que más o menos se espera que hagan los niños en cuarto. La velocidad lectora podríamos decir que no es muy importante. Hombre, nos da una información bastante significativa. Nos dice lo hábil que es ese niño en esos procesos que hay que automatizar. Nos habla de cómo es su diccionario visual y nos habla de cómo se maneja con las normas de conversión grafema-fonema. Cuanto menos esfuerzo, menos energía necesitemos para estos procesos, más podremos dedicar a construir significados, etcétera, etcétera. Cuando a Xavi le dicen, después de la lectura oral, sin volver a leer el texto, bueno, es muy sencillo. Es un ratón que está medio muerto de pena porque a él lo que le gustaría es volar. Como quiere volar, llama a la hada rata viene y le dice que, en fin, que los ratones no vuelan, pero que le da alas y entonces, en vez de ratón, va a ser un murciélago, ¿no? Eso es un poco lo que ocurre. Y le decimos a Xavi que nos haga un resumen muy breve, lo más breve que pueda. Y Xavi nos dice, Tito quería volar, por eso llamó a la rata, esta lo convirtió en murciélago. Yo, hombre, a lo mejor no soy ejemplo de nada, pero yo no lo hubiera hecho mejor. Y Xavi tenía 8 años y encima no había dado apenas castellano como lengua escrita. Si analizamos lo que le ocurre en este texto a Xavi, vemos que vacila un poquito en hada rata, vacila, no comete ningún error. En vez de rayo de luna, dice rayo de la luna. Quita algún artículo y añade algún artículo, pues probablemente haciendo el texto más familiar. Y en vez de, si os dais cuenta ahí, en vez de desplegó, le despegó. Tiende a utilizar la vía lexical, son palabras bastante parecidas, empiezan y acaban igual y encima encajan, porque si vamos a hablar de volar, pues lo de despegó se le debe hacer pues, más adecuado que lo de desplegó incluso. Bien. Fijaros, cuando yo le pregunto a Xavi, ¿qué ha pasado en hada rata que has vacilado un poco? Me dice, ¿hada rata? Es que yo veía que ponía eso, pero ¿tú te podías imaginar esas dos palabras juntas? ¿Hada y rata? ¿Qué nos está demostrando ahí Xavi? Que lleva a cabo la lectura desde una perspectiva interactiva, que hace una tarea de decodificación, pero también hace una tarea de construcción. No le encaja. En su hipótesis no le encajan esas dos palabras juntas. Si vamos analizando un poco todo lo que ocurre a partir del resumen y en las preguntas que le hicimos, tiene un diccionario visual muy amplio, no se debe manejar mal con la vía fonológica, es capaz de activar los conocimientos previos, por eso es capaz de activar los conocimientos previos sobre cuentos, sobre hadas, sobre ratas, sobre que hadas y ratas no deben ir juntas. Es capaz de construir microestructuras, por eso tú puedes resumir medio texto en Tito quería volar, Tito quería volar, medio texto. Por eso llamó a la hada rata. Lo hace de manera interactiva, ya hemos dicho, y además se autorregula. ¿Cómo sabemos que se autorregula, Xavi? Porque cuando hace ese pequeñito resumen, le decimos, Xavi, bueno, le digo, te voy a hacer unas preguntas. ¿Te quieres leer el texto otra vez? Y ahí resultó casi un poco petardo, ¿no? Porque me dice, no, para un texto tan fácil no. Si fuera un cuento más difícil o fuera una lección de clase, lo volvería a leer. ¿Qué nos está demostrando Xavi? Nos está demostrando que es plenamente consciente de que ese texto ya lo ha construido, el significado, pero además nos lo demuestra en las preguntas que le hacemos, porque contesta bien a cualquier nivel que le planteemos, preguntas literales, interpretativas y críticas. Claro, ahora me tendríais que decir vosotros, Marian, ¿y tú por qué dices que Xavi
es hábil utilizando la vía fonológica y utilizando la vía lexical? ¿Tú cómo sabes cuál ha utilizado? Pues os diría, tenéis razón. Mirad, tenemos una herramienta en nuestras manos, también muy sencilla de usar, que nos va a permitir ver, qué ocurre cuando Xavi lo que tiene que leer, lo tiene que decodificar a palo seco. Es decir, no se puede ayudar ni del contexto, ni de los conocimientos previos, ni de la hipótesis que va creando, ni de la vía lexical. Es muy fácil utilizar un texto de pseudopalabras. Yo puedo leer esto bien, perfectamente lo puedo leer porque ya os he dicho antes que tengo como vosotros las normas de conversión grafema-fonema muy claras e interiorizadas. Tiene sis, chus, mu, paedos, pero me va a costar un poco más. Es obvio. ¿Qué le ocurre a Xavi? Fijaros, que cuando tiene que leer un texto de pseudopalabras, pasa de 126 palabras por minuto a 76. Como buen lector que es, utiliza los procesos, hemos dicho, de forma interactiva y es más hábil cuando se puede ayudar de la vía lexical porque tiene un diccionario visual muy amplio y cuando se puede ayudar de los conocimientos previos. Nos vamos a encontrar con niños, vamos a ver luego qué le ocurre a Ana. Nos vamos a encontrar con niños que la lectura la convierten en una tarea de adivinación y eso les puede servir en algunos textos. Pero si nosotros no hemos conseguido que esos niños sean hábiles en las tareas más mecánicas, más simples, que serían cambiar la lengua oral en la escrita o la escrita en la oral, se lo estamos poniendo muy difícil. ¿Por qué? Porque los niños no tienen que aprender a leer a finales de infantil o en primero y en segundo y ya está. Es que va a ser la herramienta que más van a utilizar en la escuela para trabajar otros aspectos del currículum. Y nosotros nos permitimos el mandar a estos niños a clases que le van a exigir cada vez conceptualmente más sin las herramientas básicas. Yo siempre me pregunto, si fuéramos albañiles y tuviéramos que tirar alguna de las paredes de este centro, que no lo vamos a hacer, y vosotros llevarais herramientas, hubierais venido todos con pico y pala, y yo no tuviera pico y pala, estaría, fijaros lo que hacéis, haciéndome a mí cada día ponerme a tirar mi trozo de pared sin pico y pala. Yo voy a acabar muy frustrada, yo voy a acabar emocionalmente muy tocada. ¿Por qué? Porque tengo que resolver algo cada día y no tengo herramientas. No debiéramos de permitirnos que los niños pasen, no quiero decir que repitan, quiero decir que tendríamos que conseguir que todos los niños aprendan. Y conectando un poco con una de las preguntas que no sé si le habéis hecho, se ha hecho Andoni, ¿y con qué método es mejor? Pues es que depende de los niños. Los métodos no son buenos y malos, o malos, depende de cómo los utilicemos, depende de lo claro que tengamos lo que queremos conseguir, depende de los niños. La mayoría de los niños van a aprender a pesar nuestro y a pesar de nuestros métodos. La mayoría, siento deciroslo así. Pero hay unos cuantos que se merecen que nosotros tengamos más conocimientos, que tengamos más estrategias, que sepamos más. ¿Por qué? Porque los métodos, fijaros, por bien hechos que estén, los hicieron sin conocer a los niños con los que vosotros ibais a trabajar y sin conoceros a vosotros como mediadores. Un mal método, una persona que sabe lo que es leer y lo que es escribir, y qué necesitan los niños, y qué hacen cuando aprenden a leer y escribir, y qué supone la lectura y la escritura, lo pueden mejorar bastante. Y un buen método, una persona que obedece sin saber qué es lo que se trae entre manos, sin criterio y sin poder decisorio, pues a lo mejor no lo aprovecha. Ahora en Aragón, supongo que aquí también, están trabajando fundamentalmente con el constructivismo, a pesar de que los escritos surgieron en Cataluña y en la década de los 70, ahora es cuando se ha popularizado. Y dicen que están teniendo mucho éxito y están muy contentos. ¿Por qué? Porque los profesores lo han elegido, porque ellos se han implicado, porque ellos cada día repiensan qué es lo que quieren hacer con los niños y cómo. Entonces, yo creo que hay mucho que investigar, yo creo que hay mucho que aprender, pero sobre todo creo que vosotros tenéis una gran responsabilidad que no la podéis eludir, que no la debéis eludir, por mal que hagamos las cosas, la administración, los formadores de formadores, en fin, y
la sociedad en pleno, ¿vale? Bien, fijaros, ¿Xavi ha acabado? No, Xavi es muy buen lector, pero fijaros, otra maravilla que conlleva la lectura y la escritura es que no acabamos nunca de aprender. Cada vez aprendemos a leer mejor, podemos abordar textos más difíciles, conceptualmente más complicados, estructuralmente más complejos. ¿Os dais cuenta? Que es una maravilla, que no acabamos nunca de aprender. Encontrar una materia en la que trabajar, que es la que estáis trabajando vosotros, que le va a proporcionar al niño tanto y en la que el niño además no va a acabar nunca, yo creo que merece la pena reflexionar sobre ella. Entonces, pensando en Xavi, a Xavi no le gusta escribir, no le gustan las tareas mecánicas. Con el ordenador lo resolvemos, pero va a tener que escribir. Tenemos que conseguir que Xavi vea que merece la pena el esfuerzo que supone automatizar aspectos de la escritura. Y sobre todo, Xavi disfruta leyendo. Entonces, el compromiso que nosotros tendríamos con Xavi es que no le planteemos tareas que acaben rompiéndole su interés por la lectura. Los niños que leen bien se merecen que nosotros nos replanteemos cada día qué supone leer y escribir. ¿Por qué hay que leer y escribir? ¿Es una forma de comunicación, la lengua escrita? ¿Es una forma de codificación? Cuando yo hago tareas de lectura y de escritura, ¿en qué insisto? ¿Qué transmito? No, yo le transmito al niño que la lengua escrita es una forma de comunicación. ¿Y qué tareas he hecho hoy? Pues hemos trabajado un texto que decía, la nena toma la nata, la mamá no la toma, punto, tómala. Difícilmente estamos trabajando o le estamos haciendo ver al niño que la lengua escrita es una forma de comunicación con ese texto. ¿Os dais cuenta? Bien. Entonces, con Xavi seguimos teniendo un compromiso. Y es que el que nosotros no acertemos a veces en plantear las tareas no le rompan el interés, la motivación, el placer que él siente por la lectura. Fijaros, para saber que Xavi tiene un diccionario visual amplio y para saber que es hábil en el uso de la vía fonológica, pero que aún puede ser mejor y obviamente puede tener mayor diccionario visual, hemos necesitado estudiar las dos lecturas que ha llevado a cabo. Para saber qué pone en juego los procesos de alto nivel, hemos necesitado textos y hacerles preguntas sobre ellos. Preguntas que nosotros tenemos que saber también cómo hacerlas, porque es que no es fácil hacer preguntas. Vosotros decís, anda, mira, tengo que trabajar con estos niños la comprensión lectora y tengo aquí un cuadernillo sobre comprensión lectora que ya no tengo que pensar más. Y yo estudio ese cuadernillo y a lo mejor descubro lo primero, que el tipo de lecturas no me interesan. Cuanto más claro tengáis lo que queréis, más difícil va a ser que os sirvan las cosas como están hechas. Vuestra tarea va a ser más difícil. Pero es que yo a nadie le he oído decir que la enseñanza es fácil, salvo los que no se dedican a ella. Y obviamente no tienen a lo mejor criterio, ¿no? para decirlo. Entonces, fijaros, no es fácil, no es fácil. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con niños, y lo que queremos es que hagan todo eso en relación con la lectura, necesitamos información. Yo he visto que este texto no me interesa. Bien, pero ya sé lo que quiero. Las preguntas son todas literales. Yo no quiero hacer solo preguntas literales. ¿Por qué? Porque fijaros, nos quejamos a veces, cuando compramos los cuadernillos esos de verano, hoy los niños qué vagos son. Mira, les pones una pregunta, buscan la respuesta y la copian. Y la copian. El problema no es que los niños respondan sin leer el texto. El problema es que nosotros hagamos preguntas que se pueden responder sin leer el texto. Y entonces eso nos exige a nosotros, como docentes, pensar mucho y bien y tiempo a las preguntas que les queremos hacer a los niños. Porque si yo quiero saber si son capaces de hacer inferencias, si llegan a niveles de comprensión crítica, les tengo que proporcionar esa opción con las preguntas. Yo a los alumnos que tengo muy buena gente siempre y trabajan muy bien y además tengo maestros por ahí trabajando geniales que nunca les ponen problemas cuando les piden niños que leen con dificultad, que a veces se atreven ellos a hacer las preguntas antes de pasarle al niño el cuestionario y se van tan orgullosos con sus preguntas y luego descubren,
Jo, Marian, pero es que me ha contestado con un monosílabo. Pues efectivamente, es que hacer preguntas no es fácil y tú estás haciendo segundo de magisterio. No pretenderás sacar toda la información que ha comprendido el niño con la primera experiencia que haces, ¿eh? Entonces, cuando nosotros revisamos los materiales, a lo mejor descubrimos que cómo entiende ese profesional la comprensión lectora no es de la misma manera que nosotros y solamente exige eso, pues a lo mejor plantear alguna pregunta más. ¿Por qué? Lo mismo que os he dicho antes. Por buenos cuadernillos que haya, por buenos programas que haya, nosotros tenemos que ver si están bien fundamentados. Pero sobre todo, tenemos que pensar que el que los elaboró no nos conocía a nosotros como mediadores ni a los niños con los que íbamos a trabajar. Y eso exige que nosotros, como docentes, tengamos criterio y tengamos poder decisitorio. Porque no podemos obedecer a materiales que están a nuestro servicio, pero que no mandan en nosotros. Bien, fijaros, para ver cómo lee Xavi solamente hemos necesitado tener un modelo de lo que supone leer, observar sus tareas de lectura y de escritura y contrastar lo que hace Xavi cuando lee con el modelo que nosotros hemos construido. Ahora vamos a ver eso, pero con una niña que no lee bien. Es el mismo esquema y ya como sois gente con nivel no necesito incidir en ello. Es el mismo esquema, pero ahora está planteado en dificultad. Los niños pueden tener problemas en la categorización de los sonidos, pueden tener problemas en el reconocimiento de formas, pueden ser poco hábiles en la vía fonológica y entonces les cuesta mucho decodificar porque o no tienen las normas claras o no las tienen automatizadas, que son dos cosas diferentes. Pueden tener un diccionario visual muy reducido, les puede costar o pueden no tener o pueden ser muy rígidos al activar los conocimientos previos, pueden tener pocas experiencias y eso les dificulta un tipo de lecturas, pocas vivencias, pueden tener pocos conocimientos curriculares en alguna materia y eso les dificulta otro tipo de lecturas, pueden tener poco conocimiento de las estructuras textuales y eso les favorece poco la comprensión. Les puede costar pues, manejarse con la información que proviene del texto, no activan el conocimiento metacognitivo, es decir, abordarían cualquier lectura igual cuando vosotros no lo hacéis, porque vosotros no hacéis la lectura de una lista de la compra de la misma manera que ojeáis un documento en el que estáis buscando el autor y no leéis de la misma manera algo que tenéis que explicar al día siguiente y no leéis de la misma manera algo que vais a tener que contrastar en una mesa redonda, ¿eh? O sea que nosotros leemos de distinta manera los textos porque ponemos en juego el conocimiento metacognitivo y eso nos hace pensar qué es lo que persigo, cómo lo puedo hacer y además evaluar si tengo que volverlo a releer o tengo que hacer otras cosas. Lo mismo ocurriría con la escritura, ahí lo tenéis pues, para que penséis en ello. Y entonces, fijaros, lo que hacemos cuando hacemos la evaluación que yo os digo funcional o la evaluación cualitativa es solamente eso. Si yo quiero saber cómo se maneja este niño con la vía fonológica, le tengo que hacer leer textos diferentes para ver si se maneja igual con unos o con otros o depende mucho de los conocimientos que tenga de esas palabras. Le tengo que hacer un texto de pseudopalabras porque ahí sí que sé que no se va a ayudar de la vía lexical ni de los conocimientos previos ni de nada parecido. Le puedo hacer listas de palabras, listas de pseudopalabras, listas de palabras largas, listas de palabras cortas y así voy viendo realmente cómo se maneja con la vía fonológica y cómo se maneja con la vía lexical. Le tengo que hacer tareas de comprensión lectora, preguntas literales, interpretativas, críticas. Si tengo muchas, pues mejor que si tengo tres y si tengo tres, mejor que si tengo una. Y tengo que recoger también tareas escritas. Si yo trabajo la escritura y solo hago dictados, tengo que ser muy consciente de que solo estoy trabajando en los procesos de bajo nivel. Solamente me interesa cómo pasa el niño de la lengua oral a la escrita y cómo es su elaboración motora. Si yo quiero saber algo de su creatividad, de su pensamiento divergente, de su manera de planificar una historia, de cómo resulta de coherente, de qué vocabulario utiliza, de qué estructura sintáctica, pues no puedo hacerlo con un dictado. Necesito recoger otro tipo de textos. Bueno, pues solamente con eso, fijaros, estamos llevando a cabo una evaluación funcional. Recojo esos datos y formula una hipótesis. Y digo, hay muy poca diferencia entre cómo ha abordado el texto de palabras y el texto de pseudopalabras.
pero de repente digo, ¿y no será que este texto de palabras había muchas palabras desconocidas y ha funcionado para él como el texto de pseudopalabras? A lo mejor si le hago un texto más sencillo, cambia su forma de leer. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reformulando la hipótesis y a su vez estoy viendo que necesito recoger más información. O a lo mejor yo estoy corrigiendo y digo, es que qué poco creativo, qué redacción más simple me ha hecho. Y también puedo pensar, ¿y no será que con el tema que yo he planteado voy a ver si haciendo otra? O he recogido su comprensión lectora y digo, pero si solamente sé cosas de cómo comprende aspectos literales, pero si los aspectos literales de comprensión a veces parecen una prueba de memoria a corto plazo, ¿tendría que recoger otro texto? ¿Os dais cuenta? Y esto lo puedo hacer siempre. No solamente mientras intento ver cómo hace ese niño las cosas, también después, cuando estoy interviniendo y quiero saber si las cosas van cambiando. Aquí tenéis de Vidal y Manjón, que lo mismo que Emilio Sánchez, que tendremos la suerte de escucharlo hoy. A mí me gusta mucho cómo escriben de la lectura y cómo hablan de la lectura. Pues aquí tenéis también recopilado todo lo que se puede observar en las tareas de lectura. Me parece importante tenerlo presente porque a veces cuando evaluamos la lectura nos olvidamos de la comprensión y la comprensión tiene que formar parte de la lectura porque si no, no sé qué sentido tiene aprender a leer. Lo mismo la escritura. Lo relativo a la ortografía es fundamental aquí porque, fijaros, si nos da tiempo o en el coloquio alguien quiere ver algún dictado o alguna redacción de algún niño, veréis que si nosotros no nos damos cuenta que un niño que pone joven en vez de joven, o un niño que pone, casa, o se lía con la Z y la C y la Q. Tengo un ejemplo, el José Mari, que me encanta además, pone crías con Q. Entonces pone Q, U, R, I, A, I, S. Claro, los niños que tienen fallos ahí, tienen fallos de reglas contextuales, pero si nosotros no nos damos cuenta que esos niños tienen problemas solo con esas letricas caprichosas que suenan de distinta manera según quien las acompaña, pues es que seguiremos dando palos sin ir orientados al problema de ese niño. No me sirve saber si tiene 10 faltas o 15. Me interesa saber qué significan. Si significa que no tiene claras las normas de conversión grafema-fonema, si significa que comete errores solo de ortografía arbitraria y se ayuda poco del reconocimiento global de las palabras, si tiene problemas con las contextuales, es decir, esas que suenan porque claro, la C con la A pone K, pero la C con la E pone C. Y al niño le decimos que ahí no pone K y luego, sin embargo, la Q con la U y la L decimos que ahí sí pone K. No es tan transparente como pensamos, es bastante transparente, pero el dictado y las tareas con ese niño las tendremos que abordar de distinta manera según lo que signifiquen los errores. Bien, eso es lo que vamos a hacer, pero ahora lo vamos a hacer con Ana. Daros cuenta que nosotros lo que ponemos en relación es las tareas que hace la niña de lectura o de escritura, de comprensión o de decodificación, con lo que supone la lectura. Y entonces vamos viendo cómo esa niña se encaja o no encaja con ese modelo y vemos qué es lo que hace bien y en qué tiene dificultades. No, mira, es que esta niña es bastante buena en todo, pero le cuesta mucho decodificar y le cuesta mucho solo las palabras desconocidas. Pues a lo mejor cuando algo nos mosquea mucho, tendremos que estudiar el proceso que subyace. Y yo, tenéis en Gerona a Carme Timoneda y la asociación que trabaja o que parte del trabajo lo ha dedicado a que conozcamos al profesor Das y el DNI-CAS, que es una prueba de evaluación, y el PREP, que es de intervención, y el COGEN, que es de prevención, que de alguna manera ese modelo también nos ayuda a entender qué pasa con el proceso que subyace. Y cuando vosotros, trabajando por ejemplo con un niño, cuando tendréis que prestar atención no solo a la tarea, sí, sino al proceso que subyace. Porque si tenemos un niño que tiene problemas para leer palabras nuevas, porque se maneja mal con el procesamiento sucesivo, vosotros tendréis ahí una doble tarea. Hacer a ese niño más hábil en la decodificación de las palabras,
pero hacerlo también más hábil, proporcionarle las experiencias necesarias para que mejore en la forma de procesar la información. Pero bueno, esto ya necesitaría de otras horas. Bien, entonces esto es un poco lo que vamos a valorar, siempre teniendo en cuenta que hablamos de lo que se automatiza y de lo que no, porque si no, no entendemos la lectura y la escritura de manera global. Y entonces ahora vamos a ver qué le pasa a Ana. Ana, que está en cuarto, le vamos a poner el mismo texto que a Xavi, que estaba en tercero. ¿Qué necesitamos para abordar ahora las tareas de Ana? Pues fijaros, necesitamos, por un lado, tener claro qué supone leer y escribir, por otro lado, tener las tareas que ha llevado a cabo Ana y intentar contrastar esos aspectos. El texto que lee Ana, voy a intentar sentarme un poco, es que estoy un poco coja, porque me va la cabeza regular y ahora ya también la pierna. Es que me caí, hoy no sé. Bueno, si tengo que levantarme, me levanto. Pero quiero que prestéis atención a algunas cosas. Ana está en cuarto y el mismo texto que Xavi, cuando lo aborda, vemos cosas diferentes. A Xavi le había salido casi bordado y aquí fijaros lo que le ha pasado a Ana. Si tuviéramos tiempo, yo os haría preguntas concretas, pero probablemente no tenga y entonces vamos a ir rápido. Yo creo que os tiene que llamar la atención que si yo he marcado en este texto lo que me ha llamado la atención en negativo, hago algo que digo que no hay que hacer y es ir metiendo el dedo en el ojo sistemáticamente, aquí yo voy a prestar atención a lo que Ana ha hecho mal. No es que lo haya hecho mal, pero vemos que hay muchas palabras que están subrayadas. Algunas están subrayadas en 2 cachitos, otras el primer cachito y luego ya toda la palabra. Fijaros, yo querría que pensarais que vosotros, que sois buenos lectores, no hubierais hecho eso. ¿Por qué? Porque vosotros sois hábiles en las 2 vías de acceso al significado de la palabra y porque además vosotros sabéis jugar con el contexto, etcétera, etcétera. Pero fijaros, las palabras que están ahí marcaditas, no sé si he tirado algo importante, no. Las palabras que están ahí marcaditas hacen referencia a ¿qué? ¿En qué se diferencian de las demás? Fijaros, despacito, preocupados, madriguera, reflexionó, engancharon, corriente eléctrica, atravesar a hombros. Son palabras muy largas y además, si os dais cuenta, todas tienen construcciones consonante-consonante-vocal o consonante-vocal-consonante. Es decir, son palabras para las que nosotros, aun siendo buenos lectores, probablemente hubiéramos tendido a usar la vía fonológica. Eso quiere decir que Ana parece ser, luego lo comprobaremos con el texto de pseudopalabras, que cuando tiene que abordar las palabras basándose en las normas de conversión grafema-fonema, no es que cometa muchos errores, pero al menos algo le ocurre y necesita como un tiempo extra. Fijaros. El resumen de Ana, porque no nos vamos a fijar solo en cómo ha leído, cómo ha oralizado el texto. Ana nos dice, Tito era un ratón y quería ser un murciélago, y por eso llamó a un hada. El hada le dijo que quería, me lo escribió así, por eso no he puesto el acento, que quería, pero lo escribió la niña así. Y el ratón le dijo que quería ser un murciélago, y por eso lo convirtió en un murciélago. Se ha cargado la primera parte de la historia. ¿Os dais cuenta? Se ha cargado la primera parte de la historia, pero nos viene muy bien este resumen que nos ha hecho Ana, porque vemos también que la comprensión lectora no es una cuestión de todo o nada. No comprendemos o no comprendemos, comprendemos algunas cosas. Entonces, Ana sí que ha abordado algunas cosas bien, pero es mucho más concreto pensar en que Tito quería ser un murciélago que pensar que soñaba con volar y que perdía el apetito y que tal y que cual. Y sobre todo, el final de la historia le ha servido también para el principio, con lo que él ha simplificado bastante. Pero, obviamente, se ha equivocado. Tito no quería ser un murciélago. No era el origen de la historia, es la consecuencia de su deseo de querer volar. Bien. Si yo os he dicho que a Ana
parece costarle más leer palabras que tiene que abordar a través de la vía fonológica, ahora tendremos que comprobarlo. Parece que no es mala con las palabras conocidas, pero claro, con la vía lexical. Pero la vía lexical solamente nos sirve para las conocidas. Y los niños que son malos lectores pues tienden a tener un diccionario visual más reducido. Entonces, Ana no es mala con el uso de la vía lexical, no la usa mal, pero solamente le sirve para las palabras que ha visto escritas más veces. No tiene muchos errores, parece, en las normas de conversión grafema-fonema, pero sí que necesita un tiempo extra. Y probablemente se ayuda del significado, porque daros cuenta que a veces lee el primer cachito, se da tiempo a pensar y ya luego lee la palabra. Entonces, vamos a ver qué ocurre cuando Ana lee un texto de pseudopalabras. Si ha leído 60 palabras por minuto y yo os puedo asegurar que esas 60 palabras por minuto o esa velocidad bajó mucho por el tiempo que se entretenía, por ejemplo, el párrafo este, desde la rata tocó con su varita mágica Tito hasta sus patitas delanteras, pues ahí necesito un tiempo extra. ¿Por qué? Porque justamente hay una concentración mayor de palabras muy largas y con esas construcciones que hemos dicho, consonante, consonante, vocal, incluso consonante, consonante, vocal, consonante. Si esto es así, el texto de pseudopalabras a Ana le tendría que costar más. Bueno, pues fijaros lo que le ocurre a Ana y cómo sufre cuando lee el texto de pseudopalabras. Lee 20 pseudopalabras por minuto, porque aquí no se puede ayudar. A veces los niños que tienen problemas en la decodificación, el significado es el feedback que les ayuda a ver que van por buen camino. En el texto de pseudopalabras no tiene eso. Tampoco puede ayudarse de la vía lexical y tampoco puede ayudarse ni de los conocimientos previos, ni de la hipótesis, ni del contexto. Entonces, claro, una niña que estando en cuarto, con la de tareas de lectura y de decodificación que habrá hecho esta mujer, y que solamente hayamos conseguido que lea 20 palabras por minuto, merece la pena estudiar a ver qué pasa. Porque aquí sí que nos podríamos encontrar con aspectos diferentes que a veces pues, nos pueden hacer necesitar ayuda del PT, de la L, que por desgracia suelen estar, no por desgracia, está bien que estén para los niños de educación especial en sentido estricto, pero por desgracia los niños con dificultades de aprendizaje pues suelen ser niños de nadie. El tutor, si tiene un grupo que le permite dedicarle algo de tiempo especial, el PT o el AL si quiere hacer algo de voluntariado dentro del aula, pero generalmente no son estos los niños para los que están pensados los apoyos. Si el problema es específico, o sea, si Ana tiene problemas en el procesamiento sucesivo, a lo mejor sí que habría que plantear la ayuda que necesita Ana. ¿Por qué? Porque si hubiera problemas en el proceso que subyace al uso de la vía fonológica, si hubiera problemas en el proceso que subyace, nuestra tarea sería, además, que Ana fuera más hábil en el procesamiento sucesivo. El modelo PAS, del que no vamos a poder hablar efectivamente en este sentido, es muy esperanzador porque dice que si trabajamos bien podemos mejorar las funciones. Y a mí eso me parece pues un atisbo de esperanza, ¿no? En el campo de la lectoescritura. Bien, entonces Ana, fijaros, vamos a ver qué le pasa a Ana y qué tendríamos que trabajar con Ana. Entonces, Ana hemos dicho que tiene un diccionario visual reducido. Tenemos que aumentar su diccionario visual. Hemos dicho que no tiene claras, ni siquiera automatizadas, pero tampoco claras porque comete, si os dais cuenta, más errores cuando el significado no le da feedback. Cuando el significado no le da feedback, tiene las normas menos claras. Cuando el significado no le da feedback, comete más errores. Eso quiere decir que para dar significado a las palabras, pues a lo mejor no tiene las normas lo suficientemente claras ni interiorizadas, sino que es el significado el que le da el último empujoncillo, ¿no? Entonces, fijaros, tenemos que trabajar, tenemos que conseguir que reconozca más palabras de forma global, tenemos que conseguir que sea más hábil en la automatización y en la exactitud a la hora de aplicar las normas de conversión grafema-fonema, pero también tenemos que trabajar con ella la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque sí que construye pequeñas microestructuras.
pero no ha construido el significado global. Tenemos que trabajar con ellos. Claro, hay niños, dices, pero es que, ¿y eso? Pues hay niños que en el primer día que les haces una tarea de comprensión lectora, pues ya lo han hecho bien. Claro, esos son los que nos necesitan menos. Esos son como los que para iniciarse, os decía yo, que aprenden a pesar nuestro. Los que nos necesitan son los que necesitan que establezcamos pues un puente entre la tarea que les estamos planteando y ellos. Entonces, aquí con Ana también tenemos que prestar atención a cómo construye las proposiciones, a cómo las relaciona entre sí, a cómo hace o no hace inferencias, y va a necesitar que la guiemos, que planifiquemos las lecturas de forma secuenciada, o sea, que tenemos que tener muy claro cuáles son sus dificultades para intervenir. Y además, fijaros, Ana tampoco se autorregula. Cuando le dijimos a Ana, después de hacer el resumen, que ya vimos que se había cargado media historia, Ana, te voy a hacer más preguntas. ¿Te quieres leer otra vez el texto? ¿Me lo leo? A ver, no, corazón, a ver, ¿tú crees que lo tienes que leer? Bueno, pues Ana lo único que quería era complacernos. Si nosotros le decíamos que se leyera el texto, se lo leía. Si le decíamos que no, no se lo leía. Pero ella no era consciente de si para construir el significado del texto necesitaba leerlo otra vez o no. Es más, en algunas de las preguntas le hicimos evidente que el sueño o el deseo de Tito era querer volar. Y ni aún así fue capaz de corregir la hipótesis de comprensión o del texto de significado que ya se había hecho de que Tito quería ser murciélago. ¿Vale? Bien. ¿Qué tendríamos que hacer ahora en la intervención con Ana? Vamos a ver, fijaros. Obviamente, yo no creo que se pueda hablar de intervención en general. ¿Por qué? Por algo muy obvio. Porque creo que a los niños hay que darles ayudas si las necesitan. Y además hay que darles las ayudas que necesitan. No creo que tengamos que darles las mismas ayudas a todos los niños y mucho menos creo que haya que darles ayudas a todos los niños. Que a veces cuando hemos hablado del conocimiento metacognitivo, pues nos hemos cargado su esencia pensando que hay que dirigirlos a que hagan las cosas, pero de otra manera. No, hay niños que no necesitan que les dirijamos, hay niños que necesitan solamente que les ayudemos a ser más conscientes de cómo hacen las cosas, pero no que les digamos cómo hay que hacerlas. Entonces, yo os he puesto aquí núcleos fundamentales a los que hay que prestar atención. Por ejemplo, hombre, es mejor abordarlo desde una perspectiva integradora. ¿Eso qué quiere decir? Que si contamos con la familia, genial. Que si contamos con el profesor de otras materias, pues muchísimo mejor. Estamos en el aula, estamos el maestro y los niños. Y ahí estamos solos y tenemos que torear y la corrida es nuestra. Y por mucho que nos ayuden o por mucho que nos dificulten las cosas desde el exterior, en ese momento somos nosotros los que de alguna manera controlamos lo que ocurre. Pero si podemos contar con los distintos contextos, mejor. Otra cosa que creo yo importante de cara a la intervención es que no la podemos separar de la evaluación. Si es que forman parte del mismo proceso, si es que van juntas. Yo planteo la hipótesis hoy de que Ana, en la evaluación diagnóstica, a lo mejor que he hecho en la evaluación funcional, yo digo, Ana tiene muchos problemas en el uso de la vía fonológica. Y además le he pasado el DNCAS y me dice que tiene problemas en el procesamiento sucesivo. Eso es justamente lo que yo tengo que tener en cuenta en la intervención. Y además, eso lo tengo que ir revisando constantemente. La evaluación no es algo que hago hoy y que ya me olvido. La evaluación hay que hacerla casi cada día. Yo casi cada día contrasto lo que hace Ana cuando lee con el modelo que yo tengo aquí de lectura, con lo que yo creo que es leer. Entonces, no me sirve hacer hoy un plan de actuación y prepararme 20 sesiones y olvidarme ya de la evaluación. ¿Por qué? Porque tienen que ir unidas. Y además, cuando yo veo si Ana avanza o no avanza, lo que estoy viendo es si yo en la evaluación he ajustado las cosas o no las he ajustado. O si al plantear los objetivos los he planteado adecuadamente o no. O si cuando he seleccionado las actividades están incidiendo en eso que yo quería incidir o no.
dos cosas. Otra cosa importante, tenemos que incidir en las propias tareas de lectura y de escritura y en los procesos que subyacen. ¿Por qué? Porque si Ana no sabe si tiene que volver a leer el texto o no, eso supone que yo tengo que trabajar con Ana el conocimiento metacognitivo. Y que si yo un día le doy 3 fotos y un texto y ella decide exactamente qué texto, qué foto se ajusta a ese texto o ese texto con cuál de las 3 fotos se ajusta, le tengo que hacer pensar ¿y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y hasta cuándo podían ser las 3 fotos? ¿Y en qué momento tú has pensado que esta foto ya no es? ¿Y por qué lo has hecho de esa manera? ¿Y qué crees tú que es lo que te ha llevado a error? ¿O cómo te hubiera salido mejor? Y entonces yo le estoy haciendo activar lo que ocurre aquí cuando resuelve tareas. Bien, entonces habría que trabajar, repito, tareas de lectura y escritura y los procesos que subyacen. No tenemos que olvidarnos de los aspectos emocionales, porque los niños que tienen dificultades en la lengua escrita, para cuando llegan a que alguien se ocupe de ellos, llevan unas experiencias de fracaso repetidas que no pueden dejar a nadie inmune. Si yo vengo 10 días seguidos a tirar un trocito de pared sin herramientas y vosotros venís con herramientas, lo que va a ocurrir es que yo en 10 días he sufrido mucho porque me he visto en inferioridad de condiciones. Pues a lo mejor hay niños que llevan 4 años, 9 meses al año, 5 días por semana, 4 semanas o 5 al mes, y eso les supone sufrimiento a ellos, a los profes que trabajamos con ellos y a veces a los padres y fundamentalmente en algunos casos a los padres. No hay tampoco familias genéricas. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta los aspectos emocionales y los motivacionales, porque sin voluntad de aprender, sin esfuerzo, tampoco se consiguen las cosas. Y en esto los docentes volvemos a ir contracorriente, porque todos sabemos que en la sociedad del esfuerzo hace tiempo que no estamos. Y lo que nosotros les vamos a exigir a los niños, pues resulta que sí que les supone esfuerzo. Vamos a hacer un caminito rápido para que veáis dónde situar las cosas. Trabajar en las tareas de lectura y escritura y en los procesos que subyace, pues obviamente quiere decir que hay que prestar atención a todo lo que hemos ido nombrando al hablar de Xavi y Ana. Tenemos que tener en cuenta los procesos que subyacen. Por ejemplo, vosotros no tenéis que pensar mucho para ver que cuando un niño reconoce una forma, o sea, una palabra de forma global, está haciendo algo simultáneo, está captando un todo. Sin embargo, cuando va por cachitos y convierte la palabra escrita en la palabra oral, está haciendo algo secuencial, algo sucesivo, os está apoyando en el procesamiento sucesivo. Nosotros tenemos que saber también explorar esos procesos. Cuando un niño no se da cuenta de que algo no lo ha construido bien, pues ahí habría que trabajar la planificación, el conocimiento metacognitivo. Si no es capaz de captar significados más que literales, pues es que a ese niño le hemos transmitido de alguna manera que leer y recordar es lo mismo, y entonces tenemos que conseguir que vea que comprender no es recordar, que es más que recordar, es un proceso más complejo. Obviamente en la intervención tenemos que tener en cuenta en ese esquema qué es lo que hace el niño bien para apoyarnos en ello y en qué necesita que le ayudemos. En la escritura necesitamos saber qué aspectos el niño ya más o menos controla y en cuáles necesita ayuda, etcétera, etcétera. En la escritura, pues lo mismo. No es lo mismo que yo tenga que trabajar con este niño, que se lance, que se suelte la melena, que diga lo que quiera decir, que además lo diga de forma creativa, que sea original, que construya estructuras sintácticas diferentes. No es eso lo mismo que si lo que necesito es ayudarle a que sea capaz de pasar de la lengua oral a la escrita porque no tiene claras las reglas contextuales. O no es lo mismo que mejore un poquito la elaboración motora porque resulta que agarra el lápiz como si se le fuera a escapar y tiene aquí un callo, y entonces a la 4ª línea que escribe ya está agotado y tiene que soltarlo, ¿vale? Bien, entonces, para que veáis que no podemos hablar de intervención
sin saber exactamente qué es lo que hace ese niño cuando lee. Tendremos que trabajar también la conciencia lingüística. Los niños con dificultades de lectura les cuesta captar los cachitos que componen el lenguaje y jugar con ellos. Hay que jugar con el lenguaje. Le tenemos que hacer ver a un niño que esta frase es corta porque tiene 2 palabras y esta palabra es larga porque tiene 5 cachitos, y que si a esta palabra le quito este cachito se convierte en esta otra, o que si esta palabra la digo al revés se convierte en esta otra, porque jugar con la conciencia lingüística o trabajar la conciencia lingüística facilita el aprendizaje de la lectoescritura. Lo mismo el conocimiento metacognitivo, del que ya hemos hablado. A ver la manita aquí. Os he dicho que habría que tener en cuenta los aspectos emocionales, porque las experiencias de fracaso repetido pues no dejan a nadie indiferente, a todos nos afectan. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando hay experiencias repetidas de fracaso, eso no solamente no aumenta la motivación, sino que generalmente la disminuye, aparte de que te aumenta a ti las expectativas de fracaso y te baja las expectativas, etcétera, etcétera. En la intervención con Ana, fijaros, pues esto es todo lo que tenemos que tener en cuenta. Los primeros puntos tienen que ver con lo que hace cuando lee y además hace referencia a considerar aspectos emocionales, a vigilar su voluntad de trabajo, su implicación, porque tiene que ver en nosotros, tiene que confiar que las cosas esta vez van a salir mejor. A veces no se implican los niños con dificultades de aprendizaje, porque es más cómodo no implicarse. Si yo me implico y vuelvo a fracasar, no solamente me va mal la lectura, es que a nivel personal quedo fatal. Y otra vez vuelvo a caer en ese sentimiento de indefensión en el que pienso que haga lo que haga, esto yo no lo voy a modificar. El contexto escolar, el familiar y... ya está. Lo que pasa es que os voy a poner un power que me parece muy bonito. Para acabar, una historieta popular del cercano Oriente cuenta que un joven llegó al borde de un oasis contiguo a un pueblo y, acercándose a un anciano, le preguntó: ¿qué clase de personas vive en este lugar? ¿Qué clase de personas vive en el lugar de donde tú vienes?, preguntó a su vez el anciano. Oh, un grupo de egoístas y malvados, replicó el joven. Estoy encantado de haberme ido de allí. A lo cual el anciano contestó: lo mismo vas a encontrar aquí. Ese mismo día otro joven se acercó a beber agua al oasis y, viendo al anciano, preguntó: ¿qué clase de personas vive en este lugar? El viejo respondió con la misma pregunta: ¿qué clase de personas vive en el lugar de donde tú vienes? Un magnífico grupo de personas honestas, amigables, hospitalarias. Me duele mucho haberlos dejado. Lo mismo encontrarás aquí, le respondió el anciano. Un hombre que había oído ambas conversaciones preguntó: ¿cómo es posible dar 2 respuestas diferentes a la misma pregunta? A lo cual el viejo respondió: cada cual encuentra lo que lleva en su corazón. Aquel que no encontró nada bueno en los lugares donde estuvo no podrá encontrar otra cosa aquí. Aquel que encontró cosas buenas donde estuvo también las encontrará aquí. Si lo trasladamos a la escuela, si lo trasladamos incluso a las familias, que siempre se encuentren en nuestro corazón las oportunidades, los conocimientos, las exigencias, la confianza que cada niño necesite. Muchas gracias. Que corté. No. Muchas gràcies. Passem al torn de... Sentiu? Sí? Passem al torn de preguntes. Sí. Buenos días. Yo quería hacer una pregunta muy técnica. Muy técnica. Muy técnica, sí, porque es una cuestión muy concreta que quizás es una chorrada. Pero cuando utilizas el texto de pseudopalabras, Sí. ¿tú le explicas al niño que va a leer un texto que no quiere decir nada? Porque puede ser una trampa. Sí, vamos para a ver. el niño. Sí, mira, en este sentido yo siempre contesto de la misma manera. Depende
Depende de lo que tú quieras conseguir, ¿eh? Yo generalmente cuando hago esto, sí, ¿eh? Y además generalmente cuando acaban les digo, vaya rollo que te he metido y tal. Las alumnas cuando lo hacen a veces se les olvida y por ejemplo una se lo hizo a su hermana y viene y dice, oye, lo que me he reído con mi hermana, dice, cuando acaba le dice, ¿esto te lo ha mandado tu profesora en la universidad? Y le he dicho, sí, me dice, ojo, pues vaya raro que habla tu profesora, ¿no? Por ejemplo. Pero si tú tienes la sospecha de que un niño cuando lee ni siquiera busca el significado, pues a lo mejor sí que le puedes hacer una frase y si no se da, ¿entendéis? A veces enseñamos a los niños a leer de una manera tan mecánica que ni siquiera les hacemos ver que la lengua escrita es una forma de comunicación. A mí a veces me pasa, si les han enseñado con metodologías así más bien rígidas, que a lo mejor estamos un ratito juntos y les pongo en un papelillo, que no sea un folio, ni un cuaderno escolar, ni nada, un papelico cortado con esas tijeras que hacen así triangulicos o tal. Dame un beso. O qué guapo estás hoy. O tírale del pelo a no sé quién. Y me miran con una cara de alucinados. Claro, me da mucha pena, porque eso quiere decir que es la primera vez, probablemente, que han visto que la lengua escrita realmente es una forma de comunicación. Entonces, cuando yo lo que quiero es ver cómo usan la vía fonológica, sí que les explico, ¿eh? Y cuando no les explicas, por ejemplo, Xavi, pues Xavi no necesita explicárselo porque yo ya sabía, empezó y dice, ¡buah, vaya, me quieres engañar! Entonces, si voy a controlar el tiempo también, procuro hacerlo claramente. A veces me han entendido mal algunos alumnos y me hizo un grupo mucha gracia porque me preparó un texto en el que mezcló alguna pseudopalabra. Era un texto de palabras y entonces yo lo primero que les dije, ¿con esto qué queríais conseguir? Se quedan así y dice, pues no nos habías dicho esto. Digo, pues no nos había dicho esto, pero ahora ya se lo doy, ¿no? Para evitar conflictos. Vamos aprendiendo todos de los errores. Entonces, claro, yo le digo, esto hasta puede tener sentido, pero si tú sabes, si tú quieres, ¿para qué? O sea, si yo tengo en cuenta a un niño, yo creo que este niño no busca el significado, es como meter un distractor en matemáticas, ¿no? Yo le meto la edad del granjero y me lo suma a los animales que hay en la granja. Y me da mucha información. Los errores son una maravilla, porque es una fuente de información increíble. Es lo que mejor te hace ver cómo hacen los niños las cosas y qué cosas les resultan más difíciles y por qué se equivocan, ¿no? Entonces, claro, si yo les dije a estas, digo, si vosotros hubierais querido ver que este niño rápidamente se da cuenta que esto no encaja, pues me parecería muy bien. Pero si no lo habéis hecho orientado a algo, pues lo más probable es que lo que en docencia, no sé en otras profesiones, si en docencia hacemos algo sin saber para qué, pues obviamente no va a servir para mucho, ¿eh? Hay niños, por ejemplo, los que no se fían nada de su decodificación, tengo niños también muy mágicos así, que como no se fían nada de su decodificación, pues si se encuentran una palabra mal escrita, yo por ejemplo les meto, pues a lo mejor pupites en vez de pupitres, o carpeta en vez de carpeta, en contexto o en lectura de palabras, me da igual. Ahora estamos hablando en contexto. Y lo que hacen es leerla como si estuviera bien escrita. Porque, ¿cómo va a estar escrito mal? Se fían más del significado que de sus habilidades de decodificación. Entonces, si tú sabes lo que quieres, prácticamente lo puedes utilizar de cualquier manera. Pero siempre eres tú la que tiene que seleccionar lo que va a hacer y por qué va a hacer eso. Y hay que tener en cuenta que las pseudopalabras se tienen que poder leer. Tenemos que conservar el nivel y la longitud de un porque si le ponemos una T y una H, eso en castellano no existe. En catalán, la verdad, me perdonáis, no lo sé. Entonces, claro, tienen que ser pseudopalabras. Las pseudopalabras son construcciones que no existen, pero que se ajustan a las reglas de conversión grafema-fonema del castellano. ¿Vale? Ay, qué cansadicos estáis ya, ¿no? Pues nada. Venga, pues gracias de todas formas. Muchas gracias, Mariana. Ha sido un placer escucharte.